Hola a todos y hola a todas otra vez. En este vídeo vamos a continuar viendo esquemas de circuitos implementados con amplificadores operacionales que tienen realimentación negativa. Todos los amplificadores que vimos en un vídeo anterior que implementaban amplificadores de todos los tipos que habíamos visto, de corriente, tensión, transimpedancia y transconductancia, estaban implementados mediante un amplificador operacional, resistencia, y el operacional tenía realimentación negativa. En este vídeo vamos a ver algunos esquemas más con realimentación negativa que están basados en el esquema del amplificador inversor, y después también veremos algunos de algún esquema de funcionamiento, una aplicación de cómo se puede, para qué se puede utilizar el amplificador operacional sin realimentación. De acuerdo, y los primeros esquemas que vamos a ver los tenéis aquí en esta diapositiva, y son dos esquemas de amplificadores con varias entradas, y se les denominan amplificador sumador y amplificador diferencial. Vamos a empezar por este primero, que es lo que denominamos amplificador sumador. ¿Por qué se llama amplificador sumador? Es un amplificador que tiene tres entradas, todas las entradas van referidas a la referencia, como tenéis aquí, fijaos, y la salida también sería algo así, y está pensado para que se pongan tres voltajes en estas entradas respecto a la referencia. Imaginaos una fuente de voltaje V1, otra V2 y otra V3. E imaginaos que aquí, con este esquema así, las fuentes de voltaje ahí me pidieran calcular el valor del voltaje VO. Bueno, esto sería bastante sencillo porque, como veis, el esquema es muy parecido al del amplificador inversor, pero con tres resistencias aquí. De forma que al aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en ese nodo, yo la aplicaría, la suma de estas tres corrientes tiene que ser igual a la que circula por aquí, ya que por la entrada al operacional es cero. Y haré esa aplicación de la ley de las corrientes de Kirchhoff sabiendo que, como hay realimentación negativa, V más es igual a V menos, y por tanto el voltaje en este nodo son 0 voltios, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale cada una de esas corrientes? Pues cada una de esas corrientes, lo voy a poner así, cada una de esas corrientes será igual a VI partido por RI. ¿Por qué? Pues porque el voltaje aquí es 0, luego sería esta diferencia de potencial, VI menos el voltaje aquí 0, y partido por la resistencia. Como esa corriente sería VI menos 0, V1 menos 0 partido por R1. En la 2, V2 menos 0 partido por R2, y en la 3, V3 menos 0 partido por R3. Por tanto, la suma de esas tres, que es lo que tenéis aquí, la suma de esas tres tiene que ser igual a la corriente que circula por aquí en esta dirección, que sería 0 menos VO partido por RF, menos VO partido por RF. Y si despejamos, me queda esto, me queda que la VO en función de V1, V2 y V3 es una combinación lineal, es una suma con pesos, donde los pesos son las relaciones de RF partido por cada una de las resistencias, y por supuesto invirtiendo. De ahí que a este amplificador se le llama amplificador sumador, y podría ser, por ejemplo, pues una especie de mezclador de señales de sonido. Estos valores que me indican aquí serían las resistencias de entrada vistas desde cada una de las entradas, anulando las otras, es decir, cuando las otras están directamente a la referencia. Y daos cuenta que siempre sale la R sub I, porque si colocamos aquí una fuente y tratamos de ver cuánto vale la corriente que circula por esa fuente, como aquí tenemos 0 voltios, siempre la corriente, como tenemos aquí, es VI partido por RI. Por tanto, pues VI partido por I sub I sería RI. De ahí que la resistencia de entrada de cada una de las entradas sea directamente la resistencia que está conectada. No hay resistencia de entrada infinita. Y la resistencia de salida, bueno, se podría razonar que es una resistencia de salida cero. Daos cuenta que aquí, aunque hubiese una resistencia de carga, nos habría dado el mismo resultado, lo cual quiere decir que la resistencia de salida de esto como amplificador es cero. Más interesante, de todas maneras, como circuito con operacionales, es
este segundo esquema que tenemos aquí, que como vais a ver, implementa un amplificador diferencial de los que vimos al principio del tema. Bueno, ya os digo yo que aquí el amplificador operacional tiene realimentación negativa. No os voy a exigir que eso lo averigüéis. Normalmente el razonamiento no suele ser fácil. Imaginaos que tiene realimentación negativa. Por supuesto, es un amplificador, lo que implementa en global, un amplificador, si observamos este recuadro, que tiene dos entradas referidas otra vez a la referencia. Tendría que hacer aquí una línea global conectada a la referencia y una única salida, ¿no? Bien, pues vamos a tratar de poner VO en función de V1 y V2. Y este es el primer esquema con operacionales que nos vamos a encontrar que no tiene una de las dos entradas al operacional conectada a la referencia. Bien, tampoco es ningún problema, lo único que aquí V más es igual a V menos, pero ese voltaje en principio no lo conocemos, no lo tenemos fijado, como por ejemplo aquí, que V más es igual a V menos, pero además es cero, porque está a la referencia. Aquí no lo conocemos, utilizaremos siempre V más en las ecuaciones que vamos a plantear ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aplicar, como estamos aplicando, como siempre, el método de los nodos, aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en los nodos esenciales. Aquí tenemos uno, aquí otro. Aquí no hay RL, no sería esencial. Si la hubiera, sí lo sería, pero ya os he dicho que aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo de salida del operacional solamente me sirve para averiguar cuánto vale esa corriente, la corriente de salida, que por cierto no tiene por qué ser cero. No me cansaré de recordarlo, ¿no? Bien, bueno, pues apliquemos aquí y apliquemos aquí. La ley de las corrientes de Kirchhoff la vamos a aplicar poniendo que esa corriente es igual a esta. Esta primera corriente, ¿cuánto sería? V1 menos el voltaje en este nodo es V menos, pero como V más es igual a V menos, V1 menos V más partido por R1. Eso lo he puesto aquí. Fijaos que aquí me dice que estoy aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff en el amplificador operacional 1 en el nodo menos. Y me quedaría V1 menos V más partido por R1. Insisto, pongo V más, sería V menos, pero los dos son iguales. Y eso tiene que ser igual a esta, que sería V más menos VO y partido por R2. V más menos VO y partido por R2. La otra ecuación me saldría de aquí. V y pondría que esta corriente es igual a esta. ¿Esta corriente cuánto es? V2 menos V más partido por R1, aquí la tenéis, y será igual a esta corriente V más menos 0 y partido por R2. Todo esto es aplicar la ley de Ohm, es decir, poner las corrientes en función de los voltajes en los nodos esenciales. Y por último, bueno, pues yo tendría que operar aquí para tratar de obtener VO en función de V1 y V2. Bueno, lo más fácil sería despejar V más en uno y sustituirlo en otra, pero aquí hay un camino más directo, que es coger estas dos ecuaciones y restar la de abajo de la de arriba. Porque si os dais cuenta, aquí tengo menos V más partido por R1, menos V más partido por R1, y aquí tengo V más partido por R2 y V más partido por R2. Al restar se me van a ir todos esos V más y me quedará V2 partido por R1 menos V1 partido por R1, esto de aquí. Y aquí me quedará menos VO partido por R2, es decir, VO partido por R2. Y despejando VO, lo que me queda es que VO es directamente proporcional a V2 menos V1. Es decir, es un amplificador diferencial donde la VD sería esto que os marco aquí. Es decir, este punto de aquí, V2 sería la entrada no inversora y V1 sería la entrada inversora. ¿De acuerdo? Daos cuenta que este esquema se comporta como amplificador inversor porque estas dos resistencias son iguales y estas dos resistencias también son iguales. Si yo no las hubiese puesto iguales, tenéis un ejercicio en la relación de problemas que os daré, donde analizaremos esto en algún problema. Y estas
Esta resistencia de salida que os pongo aquí es 0, se puede razonar fácilmente, igual que aquí. Si hubiese RL tampoco me variaría nada. Y estas RI que os pongo son la resistencia de entrada diferencial y la resistencia de entrada al modo común. ¿Qué significa resistencia de entrada diferencial? Bueno, pues la resistencia de entrada cuando yo coloco una fuente de tensión aquí y calculo cuánto vale VD, o sea, cuánto vale I sub D en función de VD. ¿De acuerdo? Y es muy fácil ver que como aquí simplemente aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff, daos cuenta que al meterlo así solamente estoy metiendo modo diferencial en el amplificador, ¿no? Y es muy fácil ver que sería 2 veces R1 simplemente aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff en este lazo y viendo que aquí la caída de tensión es 0. ¿De acuerdo? Y la otra resistencia de entrada, esta R y C que pone ahí, sería la resistencia de entrada al modo común. Bueno, cuando la entrada es todo modo común, es decir, cuando la fuente la ponemos así y calculamos I sub C en función de VC y hacemos VC partido por I sub C. Entonces quedaría ese valor que tenéis ahí. Esto también lo veremos en un ejercicio que está en la relación de problemas, ¿de acuerdo? Bien, pues aparte de estos dos esquemas de amplificador, que como veis están con el amplificador operacional con realimentación negativa, vamos a ver un par de esquemas más que también se basan en el amplificador, en el esquema de amplificador inversor, y que se llaman los circuitos integrador y derivador, y que tienen como novedad que incluyen un condensador. Bueno, si recordáis, yo os he dicho que en los circuitos dinámicos, esto sería un circuito dinámico, tenemos un problema y es que, bueno, solo sabemos analizarlos para señales sinusoidales en régimen estacionario porque no sabíamos resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, aquí, al tener solamente un elemento almacenador de energía, la ecuación diferencial que nos queda es orden 1 y es muy sencilla, como vais a ver. Por eso vamos a tratar de ver cuál es esa ecuación diferencial. Imaginaos que tenemos pues, nuestro esquema con nuestra fuente de valor VI. Es decir, esto ya sabéis que significa que lo que tengo es esto, ¿no? Aquí la referencia de VO y aquí la referencia de VI y aquí tengo una fuente de valor VI, ¿no? Conectada. E imaginaos que con este esquema así yo sé que tiene realimentación negativa, por tanto V más es igual a V menos, así aquí tendría 0 voltios y yo diría que esta corriente I sub C, como por aquí no circula corriente, tiene que ser igual a esa I sub R. Bien, y I sub C, ¿cuánto vale? Hombre, pues por la relación IV en el condensador, I sub C será C por la diferencia de potencial que os voy a marcar aquí, que claramente es VI, porque el voltaje en este nodo es VI y aquí es 0, por tanto, C derivada de VI respecto de T. Ok, y la I sub R, ¿cuánto valdría? Pues por la ley de Ohm, voltaje aquí, 0 menos voltaje aquí, VO y partido por R. Por tanto, al igualar estas dos corrientes, a mí me quedaría C derivada de VI. Y fijaos que pongo el dt para que se vea que esto es una función del tiempo y esto es otra, menos VO de t partido por R. Si yo despejo de aquí VO, me queda que VO es directamente proporcional y con un signo menos a la derivada de la señal de entrada, del voltaje de entrada. Precisamente por eso este circuito se llama derivador. Y aquí os pongo un ejemplo de para qué me puede servir un circuito derivador. Imaginaos que yo a la entrada estoy poniendo una señal que es una triangular, claro, son rectas con una determinada pendiente constante. Al derivar, ¿qué me quedará? La pendiente, ¿de acuerdo? Pues fijaos, aquí como la pendiente es constante en todo este tramo, la derivada sería una constante. ¿Y por qué la pongo negativa? Porque va multiplicado por
un número negativo. Sin embargo, de aquí en adelante la derivada, la pendiente es negativa, luego la derivada es negativa y por el número negativo me quedaría positivo. Y así sucesivamente. Lo que estaría haciendo es convertir una señal triangular en una onda cuadrada. Y si os dais cuenta, lo que ocurre cuando yo en este circuito intercambio condensador y resistencia, me queda la operación inversa, que es la integración, y vais a verlo también de manera muy sencilla. Hacemos lo mismo, V más igual a V menos, aquí tengo 0 voltios, igualo esta corriente con esta por la ley de Ohm, VI menos 0 partido por R, y esta por la ley de las tensiones, o sea, por la relación IV del condensador, sería la I sub C sería C derivada de esto que yo le he llamado aquí VC, pero esto VC ¿cuánto sería? 0 menos VO. Por eso, al igualarlas, VI partido por R igual a C derivada de menos VO respecto de T, con lo cual, al final, por supuesto, el signo menos sale de la derivada y me quedaría pasando la C aquí a este segundo miembro que menos la derivada de VO respecto de T es igual a VI de T partido por RC. Y como veis, tengo dos funciones del tiempo aquí, ¿no? Que tienen que ser iguales. Y yo lo que querría es ver, esta es nuestra ecuación diferencial. Os dais cuenta, ¿no? Y aquí sí que el voltaje de salida va derivado. Entonces, para poder calcular cuánto vale la función VO de t, lo que hago es integrar en un intervalo entre 0 y t. Aquí, esta notación cuando integro es un poco confusa porque he utilizado la t para dos cosas distintas. Aquí sería más claro si en lugar de poner esto yo pusiese integral de VO como función de chi, que sería otro parámetro en lugar de t, diferencial de chi y integrada sobre esa chi, y utilizar solamente t para el intervalo de integración. Claro, son dos funciones, al ponerlas así, dos funciones de chi, que al integrarlas entre 0 y t me tienen que dar lo mismo. La primera integral es muy fácil porque como lo que tengo dentro es la derivada, encontrar una primitiva es VO de t, bueno, pues en este caso VO de chi, pues calculo la primitiva y la evalúo en los límites de integración. El signo menos lo he sacado antes y me quedaría pues VO de chi evaluado en t, VO de t, menos VO de chi evaluado en 0, es decir, menos VO de 0. Y esto tiene que ser igual a la integral entre 0 y t de VI de chi partido por RC diferencial de chi, que es lo que tenéis aquí. Con lo cual, si yo despejo de aquí VO de t, me quedaría igual a, paso el signo menos para allá y después paso la VO y me quedaría menos 1 partido por RC integral entre 0 y t de VI de chi diferencial de chi más VO de 0 más la condición inicial. Es decir, por eso este circuito se le denomina integrador, porque la señal de salida es igual a la integral de la señal de entrada, teniendo cuidado pues dónde empiezo a integrar. Y aquí tenéis justamente la operación contraria. Imaginaos que ahora a este circuito yo le introduzco una onda cuadrada que pasa por valores positivos y negativos. Pues ¿qué ocurre? Si imaginaos que para t igual a 0 vale 0, por eso la salida empieza aquí. Y cuando empiezo a integrar, como es una constante, la integral de una constante entre 0 y t es la constante multiplicada por t, con lo cual, como esto va dividido por RC, tengo una recta de pendiente negativa, pero en el momento en que la entrada me pasa a negativa, empiezo otra vez a integrar ahí, pero ahora iré con la señal, con la pendiente positiva. Y cuando cambie la constante a positiva, otra vez con la pendiente negativa y así sucesivamente. Es decir, que un integrador me puede servir para convertir una onda cuadrada en una señal triangular. Veremos el uso sobre todo de este integrador, que sí que se utiliza bastante, nosotros lo vamos a ver en un esquema
que veremos en el tema siguiente. Y por último, para terminar este vídeo, os voy a enseñar un circuito básico de amplificador operacional sin realimentación. ¿De acuerdo? El amplificador operacional sin realimentación, para lo único que se puede utilizar es como comparador. Acordaos que nosotros dijimos, cuando tenemos el amplificador operacional sin realimentación negativa, es decir, en este caso sin realimentación, pero por tanto no tiene realimentación negativa, la ganancia es tan grande que prácticamente para cualquier valor de VD o estamos aquí o estamos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo lo tengo alimentado con, fijaos que aquí pongo más VCC o menos VEE para indicar que no tienen por qué ser exactamente iguales las dos. Simplemente, ¿por qué? Porque cuando estemos en esta zona, pues el valor de salida será más VCC y cuando estemos en esta será menos VEE respecto al centro de las dos. Pero en principio tampoco nos preocupa demasiado porque le vamos a llamar valor alto y valor bajo. ¿Cuándo obtendremos el valor alto? Cuando la VD sea mayor que 0. ¿Y cuándo será la VD mayor que 0? Pues VD es V1 menos V2. La VD será mayor que 0 si la V1 es mayor que V2. Por eso se le llama comparador. Si la V1 es mayor que V2, me da un valor mayor que 0. ¿Y qué ocurre en el otro caso? Si la V1 es menor que V2, pues si la V1 es menor que V2, la VD es menor que 0 y entonces la salida es el otro valor, el valor de la alimentación que tengamos puesta como alimentación negativa para el operacional. Y si os dais cuenta, ese es el esquema que tenemos utilizado aquí, lo único que, bueno, puesto en un circuito para que se pueda ver un poquito de aplicación. Este circuito es un circuito que a la entrada no tiene realimentación negativa del operacional, en la entrada positiva tiene un voltaje fijo generado mediante un Zener. No es exactamente un Zener, una referencia de voltaje, pero bueno, no serviría como un Zener. Y una resistencia que hace que esté circulando corriente en la dirección contraria, por tanto ahí tendríamos un voltaje muy estable, el voltaje de referencia. Y en la entrada negativa lo que tenemos es un voltaje que depende de VI y que viene a través de un divisor de tensión, una fracción del valor de voltaje de VI. Daos cuenta que sería R1 partido por R1 más R2 VI, porque por aquí no circula corriente, aquí no hay conexión, no hay puntito gordo, no hay conexión. El operacional está alimentado entre VCC y 0, por tanto, si V más es mayor que V menos dará VCC y si V más es menor que V menos, la VD será menor que 0 y dará 0 a su salida. Y poco más, que en tal caso, ¿qué estaríamos obteniendo? Bueno, pues que si el voltaje de entrada, fijaos que aquí nos lo explica, ¿no? Si el voltaje de entrada VC, este que he puesto aquí, es menor que la referencia, entonces la VD será positiva y por tanto aquí tendré VCC. Eso hace que en la rama de resistencia y LED haya VCC voltios y por tanto no haya corriente por aquí y el LED no se ilumine. Sin embargo, si el voltaje que hay aquí es mayor que el voltaje de referencia, entonces al ser mayor, la VD, al ser mayor la entrada inversora, la VD será menor que 0 y aquí tendremos 0 voltios. Y claro, aquí VCC y aquí 0 voltios, si la R está bien dimensionada, circulará corriente a través del LED y por tanto sí que se iluminará. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminaríamos, estos dos, ya se nos ha quedado el vídeo un poquito largo quizás, ya terminamos estos dos esquemas, o sea, estos 4 o 5 esquemas que hemos visto, simples con amplificadores operacionales y vamos a dejar para otro vídeo un par de ejemplos, un ejemplo sobre todo, de circuito con amplificador operacional con realimentación positiva. ¿De acuerdo? ¿Seguís estudiando?